Viernes 25 de febrero de 2022. Estimados amigos, cuando observamos los violentos ataques lanzados por Rusia en contra de Ucrania, no podemos dejar de pensar en las dos ofensivas que enfrenta nuestro Chile y que ponen en grave riesgo su integridad como Estado independiente. La primera de ellas, y sobre la cual recae el peso de la campaña, es sin duda alguna aquella que intenta hacerse del poder total mediante la refundación del Estado, tarea en la que por desgracia la victoria parece estar demasiado próxima. La segunda es aquella ofensiva que en el sur de Chile busca apoderarse de parte de nuestro territorio nacional para transformarlo en un enclave independiente y que en estos días ha ratificado su voluntad de llegar hasta el final con su objetivo. Sin ser comparables en cuanto al tipo de guerra, medios empleados, forma de acción y objetivos perseguidos, el conflicto de Ucrania y el nuestro tienen algunos factores en común que se estima interesante destacar a fin de facilitar la comprensión de hacia dónde nos dirigimos, cómo y por qué. Se confirma una vez más cuán ilusoria resulta la visión de aquellos pacifistas que creen posible arreglar todo mediante el diálogo, quedando en evidencia la plena vigencia de la guerra como medio extremo para la resolución de conflictos, donde son los militares los encargados de conseguir los objetivos que fijan los políticos. Vemos en este caso que ni siquiera la amenaza de destrucción mutua, vigente desde la Guerra Fría, ha conseguido disuadir a Rusia de ir tras un objetivo que a primera vista podría corresponder al aseguramiento de un espacio de seguridad para proteger sus fronteras, pero tras el cual es posible que se esconda la intención de restaurar los territorios de la antigua Unión Soviética. Tratándose de un objetivo declarado en forma abierta y reiterada por Rusia, ello debiera hacer pensar a los ingenuos buenistas de siempre en lo que significa convivir con vecinos que mantienen intereses activos sobre el propio territorio, en especial cuando algunos de dichos ilusos promueven disolver a las Fuerzas Armadas, soñando que con ello se asegurará la paz. Luego, cabe volver a insistir en la importancia de la disuasión, esa capacidad de empleo del poder bélico del país que, estando siempre disponible y contando con la potencia necesaria, permite asegurar a un agresor eventual que no le será fácil conseguir su propósito y que por el contrario se expone a sufrir un fuerte castigo si tiene la osadía de intentarlo. Así ocurrió en el siglo XIX, cuando nuestros vecinos del norte pactaron una alianza secreta en contra nuestra y provocaron el conflicto que les significó una derrota en todos los frentes, amén de la pérdida de importantes territorios. Así ocurrió también cuando la arrogante locura de un triunvirato militar del vecino del este estuvo a punto de agredirnos, comprendiendo a última hora los costos que ello significaría para su pueblo. Volviendo a Ucrania y su comparación con Chile, en ambos casos se presenta una patética falencia de liderazgos. El país eslavo con un jefe de Estado que no tuvo la fuerza necesaria para involucrar oportunamente a sus potenciales aliados o levantar a su pueblo tras las banderas de la libertad, mientras en el caso chileno, un especulador financiero no trepidó en rendir sus banderas ante la presión de un enemigo que lo acorraló por medio de la violencia callejera. El no haber contado con un verdadero líder al mando de la nación impidió que las fuerzas para la defensa del Estado fueran empleadas en la oportunidad y con la energía que se requería. En el caso ucraniano, ante la brutal asimetría existente, la inacción de la OTAN nos deja ante las consecuencias de un Estados Unidos débilmente liderado por un Joe Biden senil y desorientado. Mientras que en Alemania se dice que si hubiese estado Angela Merkel en el poder, Putin no se habría atrevido a atacar Ucrania. Siguiendo con esta somera visión de las experiencias que podemos obtener del conflicto de Ucrania, cabe mencionar los efectos esperables del establecimiento de un enclave territorial en el medio de nuestro país, al observar lo ocurrido con la península de Crimea, anexada por Rusia en el 2014, y la región del Donbass, controlada por fuerzas locales prorrusas y utilizada como uno de los puntos de partida para la invasión actual. Detengámonos por un momento a pensar en lo que podría ocurrir con una Araucanía independiente, cortando a Chile en dos y vinculada étnica y políticamente con las vecinas provincias de Neuquén y Río Negro, donde opera la resistencia ancestral mapuche con objetivos similares. Pensemos también en el norte, con territorios que la Convención Constitucional pretende restituir a las etnias aymaras, lo que vendría a ser como anillo al dedo para las pretensiones de salida al mar de los bolivianos. Y si seguimos más al norte,
con los quechuas y afrodescendientes para las reivindicaciones peruanas sobre Arica y Tarapacá. Para terminar con Ucrania, uno de los elementos claves para la rápida anulación de los sistemas de mando, control y defensa aérea y coordinación general de las fuerzas de defensa parece haber estado a cargo de una masiva operación de ciberguerra, confirmando la importancia que ello tiene para cualquier conflicto y las serias limitaciones que presenta nuestro país al respecto en cuanto a la contrainteligencia interna. A las acciones de guerra electrónica llevadas a cabo durante los días de octubre para incitar y coordinar la insurrección y bloquear la reelección del Estado, se suman actos posteriores tan graves como la filtración de más de 200 gigabytes de información secreta de la inteligencia de Carabineros, a los cuales podría atribuirse el origen de una cadena de asesinatos de informantes ocurridos o por ocurrir en la Araucanía o en otras regiones del país. Completando el cuadro, tenemos la destrucción de la totalidad de los archivos que contenían el registro de extranjeros presentes en nuestro país, dejando completamente ciego al proceso de inmigración desde mediados del año pasado. Noticia convenientemente mantenida en segundo plano y que desnuda la inexistencia del debido respaldo de datos, ofreciendo con ello una vulnerabilidad gratuita para que fuera explotada por los interesados en ocultar o encubrir el ingreso de agentes extranjeros, terroristas y o delincuentes para que operen libremente en nuestro país. Como conclusión final podemos decir que el conflicto de Ucrania nos enseña que la guerra sigue formando parte inseparable de la vida de los estados, siendo la seguridad nacional consustancial a la supervivencia de los pueblos, sin distinción de amenaza externa o interna, siendo responsabilidad de los gobiernos el contar con los medios de defensa debidamente organizados, equipados y entrenados y sustentados por una voluntad política comprometida con ello sin distinción de ideología. Cuando ello no ocurre, los países entran en riesgo de ser derrotados, ya sea por un enemigo que invada sus fronteras utilizando la fuerza bélica o mediante la ocupación pacífica de su territorio, como también por enemigos internos que promuevan el debilitamiento de su fortaleza institucional, la conocida subversión, que tanto temen reconocer los políticos y que actúa en diversos ámbitos de la vida nacional. La coyuntura política que vive Chile, agredido por dos operaciones ofensivas que apuntan a su destrucción, amerita una reacción oportuna de la sociedad para evitar que se concrete el debilitamiento terminal que promueve una convención constitucional que, plasmada en grupúsculos identitarios y fanáticos, pretende acabar con los valores tradicionales que nos han formado como nación, con chilenos sin diferencias de raza y capaces de saltar al abordaje tras Arturo Prat Chacón en Iquique, de rendir la vida junto a un Ignacio Carrera Pinto en la Concepción o de subir a la carga el Morro de Arica tras un Pedro Lagos. No hay color político que consiga dividirnos frente a valores tan permanentes y diferenciadores como aquellos, tal como lo dejan en evidencia las señales observadas en algunos representantes del mundo intelectual y en diversos actores políticos que comienzan a comprender que su creación franquisteniana se ha transformado en un problema mayor y que amenaza con destruir no solo a sus creadores, sino que a todo el entorno. Es hora de tomar en serio el rechazo hacia lo que ha aprobado y sigue aprobando este grupo de minorías, que aunque algunos lo crean fervientemente, en la práctica no representan para nada a quienes votaron por ellos, confiando en que trabajarían para solucionar los verdaderos problemas de la sociedad y no gastarían sus millonarios recursos y valioso tiempo en estupideces tan alejadas de lo esperado como las vistas hasta ahora. Es hora de replantear el camino, aceptando que haya cambios, pero que ellos sean propuestos por gente seria, preparada y dotada de una ética que no es posible encontrar en el fanatismo ideológico que predomina en los actuales convencionales. Si no asumimos con fe y voluntad dicho camino, estaremos entrando en un proceso de descomposición equivalente a la invasión rusa sobre Ucrania, pero esta vez a través de una avasalladora invasión ideológica totalitaria, propia de otras épocas, y solo visible en democracias fallidas como ocurre en Cuba, Venezuela o Nicaragua. De nosotros depende tener una constitución redactada en serio, con prudencia y respetando las tradiciones fundamentales de nuestro pueblo, sin dejar de atender las demandas populares y dejando de lado aquellas de las minorías fanáticas que hoy pretenden imponerse como nuevas clases privilegiadas. Soy
Patricio Quilot.